La hematuria es la presencia de sangre en la orina, puede ser un síntoma preocupante que con frecuencia señala una entidad médica subyacente. Esta condición puede ir desde una pequeña cantidad de sangre poco notable, hasta una cantidad significativa que cambia el color de la orina. Si bien no siempre se debe a problemas de salud grave, justifica atención médica oportuna para diagnosticar su causa y decidir el tratamiento adecuado. Ignorar la hematuria puede llevar a complicaciones graves, por lo que es esencial acudir a su médico inmediatamente cuando observes cualquier cambio en la orina. La hematuria se clasifica en dos tipos: hematuria macroscópica y hematuria microscópica. La hematuria macroscópica se caracteriza por la presencia de sangre visible en la orina, a menudo como una coloración rosada, roja o marrón. La hematuria microscópica se refiere a la detección de glóbulos rojos en la orina que no son visibles a simple vista, pero sí en un examen microscópico. La presencia de sangre en la orina se ha descrito como una condición médica durante siglos. Los antiguos papiros médicos egipcios, que datan del año 1500 a.C., describen la hematuria, con frecuencia relacionadas a infecciones parasitarias como la esquistosomiasis. El médico griego Hipócrates, considerado el padre de la medicina, también describió esta condición médica asociada a diversas causas, como cálculos en la vejiga e inflamación. Durante la época romana antigua, Galeno, un médico brillante, profundizó en la comprensión de la hematuria, determinando su asociación con los trastornos renales y de las vías urinarias. La invención del microscopio en el siglo XVII marcó un hito importante en el estudio de la hematuria. Las investigaciones de Antonie van Leeuwenhoek de los glóbulos rojos bajo el microscopio condujeron a la identificación de la hematuria microscópica. La hematuria puede originarse de una gran variedad de causas, que van desde afecciones benignas y autolimitadas hasta enfermedades subyacentes más graves. Una de las causas más comunes de hematuria es la infección del tracto urinario, o ITU. Las infecciones urinarias ocurren cuando las bacterias, comúnmente del intestino, entran al tracto urinario y se reproducen, causando inflamación e irritación, provocando la hematuria. Hematuria por nefropatías médicas. Suelen ser poco frecuentes. Durante la fase aguda de la glomerulopatía suele ser macroscópica, pero en fase de remisión suele quedar una microhematuria persistente. En hematuria de causa glomerular, se detectan hematíes deformados por su paso a través de los glomérulos y túbulos renales. Hematuria secundaria a tumores. Tumor renal. La tríada clásica, consistente en hematuria, dolor lumbar y masa abdominal, es la clínica fundamental de un tumor renal. Tumores del tracto urinario superior. La hematuria es generalmente el síntoma inicial y principal de estos tumores, friables y de gran vascularización. Suelen ser precoces e intensas, con coágulos que pueden provocar dolor renoureteral. Tumores vesicales. La hematuria macroscópica es prácticamente siempre el síntoma con el que debutan los tumores papilares superficiales. Suele ser una hematuria asintomática, terminal, generalmente abundante, y con coágulos que pueden llegar a producir retenciones urinarias. En ocasiones puede ser anemizante y provocar repercusiones hemodinámicas. Patología prostática. Hiperplasia prostática benigna. Comúnmente se produce una hematuria inicial y poco abundante en pacientes de la tercera edad, acompañándose de síntomas de dificultad miccional. En ocasiones puede presentarse como una hematuria total, y con coágulos, sobre todo si se asocia a infección urinaria y/o litiasis vesical. Cáncer de próstata. Se produce en estadios avanzados, por la invasión de la uretra y/o cuello vesical. Es una hematuria de inicio asociada a un síndrome prostático atípico, con dolores óseos. Hematuria por litiasis urinaria. Puede ser en ocasiones abundante, alternándose episodios de orinas claras y hematúricas. La hematuria puede acompañar a un dolor lumbar cólico en el caso de las litiasis renoureterales. En ocasiones los cálculos localizados en cavidades renales, sobre todo cálices, pueden manifestarse como hematuria monosintomática, sin dolor. Hematuria de los procesos quísticos. La hematuria en casos de quistes renales, riñones poliquísticos e hidronefrosis
son poco frecuentes y su aparición sugiere la presencia de litiasis, infecciones o tumores que complican estos procesos. Hematuria en traumatismos urológicos. La hematuria es el signo más valioso de toda afección traumática urológica, alcanzando la máxima importancia en los traumatismos renales. La ausencia de hematuria no descarta una afectación renal, ya que esta falta en un número importante de traumatismos renales, sobre todo los graves. Hematuria por administración de fármacos o radiaciones. Determinados fármacos pueden producir hematuria. Anticoagulantes, principalmente en casos de sobredosis. Ciclofosfamida produce cistitis hemorrágica. Anfotericina B. AINE. Las radiaciones pueden producir cistitis rádicas en las que son muy frecuentes las hematurias. Hematuria por discrasias sanguíneas. Existen diversos trastornos hemorrágicos que originan alteraciones del mecanismo de la coagulación, como ocurre en la hemofilia, púrpuras trombocitopénicas, leucemias agudas y crónicas, anemia de células falciformes y otras, hematurias de origen vascular, embolia y o trombosis de la arteria renal, infarto renal, trombosis de la vena renal, frecuente en niños, casi siempre secundaria a deshidratación, rara en el adulto, ocurre en procesos tumorales o síndrome nefrótico. Fístulas arteriovenosas renales. La sintomatología dependen del tamaño y la localización de la fístula. Angiomas renales. El riñón es el segundo órgano más afectado después del hígado por tumores vasculares. La hematuria no es constante, aunque en ocasiones es masiva y persistente. Hematuria de estrés. Hematuria postesfuerzo. Es benigna y transitoria, pero se debe realizar un estudio urológico completo para descartar otras causas. Hematuria ex vacuo. Se debe a la descompresión brusca de la vejiga después de una distensión severa y mantenida. Globo vesical. La sintomatología que acompañan a una hematuria puede orientar al médico acerca de la causa y localización de la misma. El uso de fármacos analgésicos, necrosis papilar, anticoagulantes y ciclofosfamidas, cistitis hemorrágica, anticonceptivos, síndrome hematuria dolor en flanco, y antibióticos, nefritis intersticial, puede ser de gran valor diagnóstico. En casos de ocurrencias hemorrágicas, se descartará un trastornos de la coagulación. La prueba de los 3 vasos de Guyon sugiere el origen de la hematuria. Hematurias iniciales. Se sospechará que se trata de patología uretral, prostática o del cuello vesical. Hematurias terminales. Sugiere patología vesical. Hematurias totales. Se sospechará que se origina de patología supravesical. La emisión de coágulos acompañando a la hematuria es común de una causa urológica. La forma de los mismos orientará sobre su origen. Los coágulos alargados y finos suelen ser de origen renal o ureteral. Por otra parte, la presencia de grandes coágulos, que en ocasiones pueden provocar retención aguda de orina, indicará patología vesical o prostática. En pacientes con dificultad miccional y aumento en la frecuencia miccional, habrá que pensar en patología prostática. Cuando se acompaña dolor cólico renoureteral, sugiere la presencia de litiasis urinaria. La asociación con dolor lumbar, síntomas miccionales, fiebre, será sugestivo de ITU. Si la hematuria es asintomática, intensa, caprichosa y con coágulos, será sugestivo de un proceso tumoral. Diagnóstico diferencial. La pseudohematuria o falsa hematuria es producida por sustancias pigmentadas exógenas o endógenas, que colorean la orina. Esta diferenciación se realiza mediante el estudio microscópico del sedimento urinario que demostrará la presencia de hematíes o de pigmentos. Alimentos. Remolacha, setas, moras, fármacos, laxantes con fenolftaleína, anticoagulantes inandiónicos, ibuprofeno, citostáticos, adriamicina, L-dopa y metildopa, fenotiacinas, nitrofurantoína, rifampicina, sulfamidas, antipalúdicos, metronidazol, azatioprina. Pigmentos endógenos, mioglobina, hemoglobina, porfirinas, bilirrubina, uratos. Análisis elemental de orina, hemograma y coagulación, bioquímica general para evaluar la función renal, cultivo de orina demostrará la existencia de infección urinaria, citología de orina se indicará cuando se sospecha tumor de urotelio. Radiografía de tórax y simple del aparato urinario, TUS. Orienta sobre la presencia de masas pulmonares, tuberculosis o metástasis, masas abdominales,
ocupación de retroperitoneo, aumento de tamaño renal e imágenes radiopacas sugestivas de litiasis en el trayecto renoureteral o vesical. Ecografía urológica. Nos dará información sobre la existencia de litiasis, tumores, obstrucción de la vía urinaria. Ecografía Doppler. Puede ser útil para el diagnóstico de patología vascular renal como causa de hematuria. Urografía intravenosa. Muestra la existencia de masas renales, presencia y localización de litiasis, defectos de llenado en las vías urinarias, dilatación de la vía excretora, presencia de divertículos vesicales y aumento del volumen prostático. Tomografía axial computarizada, TAC, contrastada. Proporciona valiosa información tanto de la forma como la función de la vía urinaria. Pielografía anterógrada y retrógrada. Son métodos invasivos. Brindan información de la vía excretora en caso de sospecha de litiasis radiolúcidas y tumores. Resonancia magnética nuclear, RMN. Indicada en el estudio de masas renales. Arteriografía renal. Aporta elementos en el estudio de tumores, infartos renales o fístulas arteriovenosas. Cistoscopía. Brinda el diagnóstico de tumor vesical o uretral, cistitis, cuerpos extraños, litiasis vesical, alteraciones vasculares y en ocasiones informa del meato ureteral del que procede la hematuria. Ureteroscopía diagnóstica. Técnica invasiva indicada cuando se sospecha la presencia de tumor de vías excretora que no ha sido diagnosticado con métodos menos agresivos. Otro estudio invasivo. Biopsia renal. En casos de sospecha de afectación del parénquima renal. El tratamiento de la hematuria dependerá de la causa que la ha originado. Se tendrá en cuenta la intensidad del sangrado. Ante una hematuria ligera, sin coágulos y sin repercusión hemodinámica, no es necesaria la realización de instrumentaciones especiales ni de cuidados específicos en su tratamiento. Se aconsejará una ingesta abundante de líquidos. Si la hematuria es intensa, franca y con coágulos, se requerirá una valoración e intervención urológica urgente. En casos de hematuria anemizante y con repercusión hemodinámica, es necesario reponer la volemia y corregir los trastornos de la coagulación. Una vejiga ocupada por coágulos que provoca retención de orina, es preciso realizar una evacuación vesical completa. Posteriormente se colocará un lavado endovesical continuo con suero fisiológico frío. En caso que no sea controlada, se necesitará de métodos más invasivos como la RTU hemostática. En la hematuria de origen vesical, embolización o ligadura de las arterias hipogástricas y la derivación urinaria con o sin cistectomía asociada. Si la hematuria anemizante procede del aparato urinario superior, habrá que decidir por un tratamiento agresivo como embolización de la arteria renal, o incluso la nefrectomía total si la hematuria no se logra controlar con métodos menos invasivos.